para el parcial, en donde va a constar de preguntas, como hacemos siempre, de múltiple opción, y también de plantas para resolver. Tengan en cuenta, por favor, si hay alguien que no está en esta clase, coméntenselo, pero que tienen que tener a mano los colores, o sea, que busquen y tengan a mano los colores reglamentarios, porque ustedes van a tener que hacerlo a mano sobre la planta que se les da, y entonces de esa manera ustedes pueden graficar lo que se les pide con los colores reglamentarios. Tengan en cuenta en diferenciar el rojo de los desagües primarios con el agua caliente, que es este rosa carmín. Entonces van a tener una planta para realizar los desagües primarios y pluviales, y van a tener otra planta para realizar la provisión de agua fría, caliente, indirecta. Entonces, tengan a mano los colores, es decir, porque sobre ese gráfico que nosotros le vamos a pasar, entonces ustedes lo pueden imprimir o lo pueden copiar y entonces establecer los colores que son reglamentarios. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, tengan en cuenta eso para poder entonces realizar bien el examen. Al final de esta clase se los voy a volver a repetir por las dudas. Bien, lo que nosotros estuvimos viendo es la instalación domiciliaria interna, y que llegamos hasta un tapón de conexión que nos lo da la empresa que abastece el servicio. Entonces, toda la red externa no nos corresponde en lo que es el proyecto interno de la casa. Ahora, en el examen les vamos a dar la posición de ese tapón. O sea que van a tener la distancia entre la línea municipal y el tapón y la profundidad entre entonces la línea cero y el tapón. Es decir, va a estar determinado ese punto para que ustedes puedan llegar a acceder a él con la pendiente reglamentaria. Bien, hasta acá no tenemos problema, ¿no? Teníamos sistemas diferentes, es decir, que puede existir la red colectora por la calle o bien no. Entonces, en el sistema dinámico, es decir, cuando hay una red colectora, puede ser unido al sistema pluvial o no. Generalmente es separado, porque los diámetros de las cañerías colectoras de primario son mucho menores que los pluviales. Entonces, generalmente puede haber ciudades que lo tengan, pero lo normal sería un sistema para cada uno de los desagües. Pero esto ustedes no lo marcan, solamente que es una información, porque puede estar dentro del cuestionario de múltiple opción. Si no existe red colectora, el sistema entonces es estático, es decir, que está resuelto dentro de su terreno. Va a tener una cámara séptica, un pozo absorbente o bien lecho de irrigación o zanjas filtrantes. O bien una planta compacta privada de tratamientos, que es un biodigestor, que es similar a una cámara séptica,
pero que se compra directamente de PVC y que tiene 2 entradas y en las cuales se le puede agregar algún líquido químico que favorezca hacer más rápida esa digestión de los efluentes. Entonces el sistema estático está compuesto de la cámara de inspección, que es donde está desaguando el sistema de la casa. De ahí pasa a una cámara séptica y de la cámara séptica pasa al pozo absorbente. Es generalmente que se colocan en los frentes de las casas, o sea que en el proyecto, cuando ustedes diseñan una casa y que no tiene la red colectora por la calle, entonces piensan que deben poner un pozo absorbente. De esa manera retiran en el proyecto la vivienda del frente para poder colocar el pozo absorbente en la parte del jardín y de tal manera de que entonces en el momento que pase la obra sanitaria por la calle, directamente conectan la cámara séptica, la desvían y la conectan entonces a la red. Eso hace mucho más fácil la reforma que no como antiguamente que se colocaba el pozo en el fondo del terreno y que entonces había que invertir todas las pendientes. Por lo tanto, había que rehacer todo ese sistema. Los lechos filtrantes. Tenemos, estos eran uno de los sistemas que nosotros podíamos usar si no hay red. Los lechos filtrantes entonces van a desparramar de alguna manera los efluentes en el terreno. Para eso debemos tener en cuenta que el terreno tenga dimensiones posibles para hacer ese tendido de caños, que el terreno sea permeable, que absorba esos efluentes. Los efluentes ya salen, en cierta manera, están depurados porque van a pasar por una cámara séptica en donde va a decantar los gruesos y va a salir el líquido ya entonces que se puede desparramar sobre el terreno sin que haya olor ni otro problema. Es un sistema de conductos entonces perforados o con juntas abiertas en donde drena ese líquido a la tierra. Las zanjas filtrantes son indicadas para el caso en que el terreno es poco absorbente. Yo les había dado como ejemplo que en el partido de Torkins tenemos terrenos. En lo que es Cierra la Ventana, tenemos terrenos que son buenos para la filtración. Pero en lo que es la zona de Villa Ventana, por ejemplo, tenemos terrenos que son piedra, que no son tan propicios para la absorción de los líquidos. Entonces, una cosa es cuando tenemos terreno permeable y otra cuando es poco absorbente. Si tenemos lechos filtrantes, entonces directamente no hay un pozo absorbente, sino que se desparrama lo que es líquido de los efluentes en la tierra. En cambio, cuando tenemos zanjas filtrantes, que el poder del suelo es poco absorbente, se disponen 2 caños. Entonces eso hace que lo que no pueda absorber el terreno por uno de los caños pase a otro caño que ese sí está conectado a un pozo absorbente. Esa es la diferencia que tenemos entre los 2 tipos de elementos filtrantes. Entonces tenemos el corte de lo que es un lecho filtrante
hay un solo caño que tiene perforaciones en la parte inferior y que entonces ese líquido que está pasando va a drenar sobre el terreno. En cambio, en la zanja filtrante vamos a tener dos caños, que entonces lo que el terreno no absorba va a ser recolectado por este otro caño que tiene agujeros en la parte superior, mientras que el primero lo tiene en la parte inferior, y entonces ese líquido va a dirigirse hacia un pozo absorbente. Esta es la diferencia que tenemos entonces en la ejecución, en la materialización de un lecho filtrante o de una zanja filtrante. Nosotros tenemos entonces aquí un tanque séptico y entonces allí se produce la decantación de los gruesos, pasan los líquidos a la segunda cámara y eso es lo que va a ser distribuido en el terreno. Es decir, que no vamos a tener gruesos que pasen al terreno, sino únicamente líquidos. La fosa séptica, como les dije, puede ser hecha de material o comprada de PVC. Entonces vienen directamente con distintas capacidades y también distintas dimensiones en cuanto al cálculo que hacemos con respecto a lo que estamos instalando. Entonces, esos tanques generalmente reemplazan a los trabajos de hormigón o mampostería, aunque se siguen haciendo. O sea que en lugar de comprarlos, hay gente que los hace de material. Pero en las casas de comercio del rubro de material de construcción, les venden estas fosas sépticas directamente en PVC y que pueden tener una o dos entradas de tal manera de poder comunicarse con el recinto para poder desagotar o para incluir líquidos químicos que querramos nosotros acelerar ese proceso biológico que se produce en la fosa. Esas plantas de tratamiento, entonces, como les mencioné, pueden ser entonces directamente en lugar de salir líquidos que están demasiado contaminados, pueden ser tratados de mejor manera dentro de esa cámara. Entonces, cuando tenemos cámara séptica o fosa séptica, es un proceso anaerobio el que se produce, o sea que por efecto de los mismos microbios que van depurando ese líquido. Pero si nosotros le agregamos algún proceso, entonces ya va a ser más sale un líquido más depurado y no tenemos tanto problema en contaminar cualquier círculo de agua. El escurrimiento. El escurrimiento por gravedad que se realiza en la instalación lleva entonces los líquidos, o sea, el efluente, hacia la toma en la calle. Y inverso a esa circulación pasa el aire. Recuerden que todo sistema primario debe estar ventilado, o sea, porque esos gases, si ustedes no ventilan la instalación primaria, entonces pueden provocar la explosión de los caños. Es necesario entonces que tengamos una ventilación en el punto más alto de la instalación. Si nosotros ponemos más ventilaciones, no hay problema. El problema es que haya, aunque sea una, en el punto más alto
de cuando arrancamos la pendiente. La salida siempre es a 90 grados con respecto a la línea municipal y sale una sola vez. Entonces, de esa manera vamos a tener distintas pendientes de acuerdo entonces a nuestra longitud de terreno y a donde se encuentra el tapón. Siempre el recorrido es lo más recto posible y el acceso de los ramales es siempre a 45 en dirección de la salida. Como sale una sola vez, en el caso de los edificios, entonces el diámetro puede no alcanzarnos de acuerdo al gasto que tengamos en el edificio. Entonces, por ese motivo, hay tablas que nos determinan que según el factor de carga, o sea, de acuerdo a ese gasto que tengamos en el edificio, hay distintos diámetros más grandes que el 0,100 que podemos adaptar entonces a la salida. Esto es porque salimos una sola vez, o sea que no podemos salir más de una vez como en el caso de los pluviales. Entonces, en el caso del sistema primario, salimos una sola vez. Y en el caso de los edificios, que nosotros podremos necesitar un diámetro más grande para el gasto que tenemos, en ese caso entonces se recurre a esa tabla para sacar, según ese gasto, el diámetro que nos corresponde para salir. Bien. Presten atención, por favor, a la pendiente, porque sé que tienen siempre inconvenientes en este caso. Nosotros tenemos una cámara, en este caso, recuerden que la diferencia entre la entrada y salida de una cámara son 5 centímetros. Entonces, desde allí vamos al punto de enlace o conexión, que como les dije van a tenerlo señalado ustedes, a qué distancia de la línea municipal y a qué profundidad se encuentra de la vereda. Ustedes establecen un plano de comparación que va a estar señalado también en su diagrama, en su planta que tienen que responder. Entonces va a estar, no va a estar esta cota, ustedes la van a tener que señalar las cotas. Está dibujado un plano de comparación. Entonces hay que marcar en ese plano de comparación estas cotas de altura en cuanto accedemos entonces a la línea de salida. Entonces tomamos el punto de salida del artefacto que estamos desagotando y tomamos la altura de este otro punto. ¿Cómo sacamos la pendiente? Nosotros tomamos el último artefacto que ustedes tienen, es, supongamos, un inodoro. La bajada desde el nivel de piso interior hacia la conexión es 40 centímetros como mínimo. Esa es la tapada mínima. Y desde ahí comienza entonces el recorrido hasta la cámara de inspección. Entra en la cámara de inspección y va a salir de la cámara de inspección. Entonces tenemos una cota de entrada y una cota de salida con una diferencia de 5 centímetros. Entonces esa línea que ustedes trazan desde el último artefacto hasta el tapón va a tener una cierta inclinación, que es la denominada pendiente.
De esta manera, entonces, la pendiente de la cañería va a ser entonces determinada por, entonces, la distancia que nosotros tenemos aquí, H2, menos H1, dividido entonces por metro es. Entonces es 250 menos 210 nos va a dar 0,04, que eso significa 1 en 25. Es decir, que ustedes trazan desde el último artefacto que tengan conectado hacia el punto de toma, el punto de conexión, y van a tener la pendiente. Es decir, los centímetros que van bajando, recuerden que la pendiente son centímetros por metro que ustedes van bajando a medida que salen hacia la calle. Y la cámara les sirve de corrección, porque supónganse que ustedes hayan ingresado por un punto más alto a la cámara y entonces allí pueden salir por otro punto y corregir la pendiente. Como el proyecto de ustedes es muy simple, el que van a realizar en el parcial, van a tener una línea recta. Lo que ustedes, recta no, inclinada, digamos, pero recta desde salida hasta el punto de toma. Entonces, lo que ustedes hacen es, trazan esa línea desde el último artefacto hasta la toma y colocan en el trayecto la cámara de inspección. Al colocar la cámara de inspección, ustedes saben que tienen 5 centímetros, así que le dan la profundidad. Recuerden que la profundidad de las cámaras pueden ser 45 centímetros, 60, hasta 1,20 m. Entonces ustedes pueden colocar, cuando una vez que trazan ese recorrido, pueden colocar la cámara de inspección entonces al pasaje de esa línea. Y ustedes van a tener entonces esos dos puntos de entrada y salida de la cámara de inspección. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Por favor, consulten si es que tenemos algún inconveniente. Nilda, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Dime. Por el 10, en que se divide la diferencia de alturas, siempre es un número fijo, ¿no? ¿O tiene que ver la distancia? Porque me perdí en esa parte. No, 10 metros. En este caso hay 10 metros entre el punto de toma y la primer cámara, que ese sería el punto máximo, que podría ser otro valor. O sea que este que tenés acá, 10 metros, está indicando la posición entre la cámara y el punto de toma. Estos 10 metros que figuran acá arriba. No había visto la cota de arriba, perdón. Sí, 10 metros, eso es, ese es el 10. Gracias. No, no hay de qué. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, ¿cómo no? Hola, una consulta. Sí, el plano, ¿qué tal? El plano de comparación, ¿lo tomamos desde el cordón, o sea, el cero del cordón, los 3 metros, o desde el nivel interior de la vivienda? Ustedes no van, ustedes van a tener el nivel de vereda, o sea, van a tener esta línea dibujada en el plano que les vamos a dar. Entonces, desde el nivel de vereda, porque la vereda va inclinada hacia el cordón, entonces nosotros vamos a tomar este nivel de vereda, no el nivel interior, sino el nivel de vereda. Desde ahí los 3 metros. Ah, bueno, pues está bien. Pues en el práctico yo lo hice desde el piso, desde arriba, porque claro, como la tapada mínima es 40, lo tomaba desde adentro de la... Pero bueno. Bien, puede ser que te dé y la tapada mínima, o sea, nosotros le tenemos que sumar. Sí. Porque la tapada es arriba del caño. Sí, o en sea la parte que arriba vos, del caño. del nivel interior de la casa,
Entonces de ahí tomas los 40 Sí. y de ahí arrancas con la Los pendiente. 40, arriba del caño. Eso Arriba es. del caño, porque las otras son en la parte de abajo del caño. O sea que hay una... Sí, este es intra 2, sí. Ah, bien. Ah, bueno, listo. Bien. Una aclaración, Nilda, que quiero hacer. Una Sí. cosa es Ah, lo que les gracias. está explicando Nilda con respecto a algunas facilidades que se les va a brindar en el parcial, pero lo que tienen que entender que el plano de comparación, esos 3 metros que nosotros le definimos, lo que vos preguntás, Sabina, por ejemplo, si vos Sí. ahí lo tomás del nivel de vereda, a ver, lo que conceptualmente les dijimos fue, por ejemplo, que la conexión era aproximadamente a 1 metro de profundidad del nivel de vereda. Si vos después adentro tenés niveles interiores mayores que van a variar en cada casa, bueno, ese plano de comparación es un plano de referencia, ¿sí? Después tenés que respetar, por ejemplo, los 40 mínimos de profundidad de donde esté ubicado ese inodoro, que es donde vos tenés que salir. Si ese inodoro, porque en las pendientes, en los niveles interiores, decidiste que tu casa tiene 3 escalones para entrar y está un poquitito más arriba de los 15 normales arriba, está en 20, 25, bueno, tiene que respetar ese 40, ¿sí? ¿Se entiende, Sabina? O sea que después es variable, lo que estamos tratando es ahora la explicación de Nilda de simplificarles para que les resulte más sencillo los efectos del parcial, ¿sí? ¿Se entiende? Pero después vos tendrás que ver en cada proyecto, digamos, cómo definís, digamos, y qué niveles interiores tenés en una casa más compleja, ¿sí? ¿Está? Está bien. Sí, Sí, porque yo había leído 2 cosas, quería saber, alinearme con lo que iban a tomar y no confundirme. Claro, Bueno, pero no es que esté mal, o sea, gracias. el tema es respetar No. las profundidades mínimas de tapada y después los niveles interiores de cada casa puede ser que hayan variado y que se modifiquen y entonces te queda por ahí levemente distinto, ¿sí? Pero nosotros simplemente la explicación que está dando Nilda ahora también es a los efectos de simplificar y que en el parcial va a ser algo extremadamente sencillo en cuanto a planta, ¿sí? ¿Está? Para que no te quedes con la duda de que lo del práctico está mal o lo hiciste mal, ¿sí? No, yo en el práctico lo puse el nivel de piso, pero si ponen nivel de vereda, ahí yo sé que, por ejemplo, acá dice 330 porque veo que el nivel de piso está más 30 centímetros arriba, eso yo lo entendí. Pero claro, para no confundirme en el parcial y no tener a quién consultar y eso. Está perfecto. Profe, Bien. una pregunta. Sí. Porque me mareé un poquito. Entonces, Bueno. en el parcial, ¿nosotros tomamos del tapón al último artefacto? Sí. Bien, no hacemos 2 trayectos distintos, digamos. No, porque vos vas a tener la línea de salida. O sea, al final vamos a ver un ejemplo, Bueno. que ya lo hemos visto en la teoría también, y donde vos estás saliendo hacia la calle. Entonces, de esa manera, esa es la que tiene que tener pendiente. Luego, si yo tengo artefactos por acá colocados entre medio, esto se tiene que adaptar a enganchar con esta línea. Es decir, que yo acá voy a tener, no voy a determinar la pendiente de un artefacto intermedio con respecto a este punto, porque tiene que salir y engancharse a este caño, no tengo otra. Entonces puede tener distintas pendientes, artefactos intermedios. A mí lo que me interesa es la salida a la calle. Entonces, eso es el corte longitudinal que ustedes van a hacer para salir a la calle. ¿Está claro? Bien, sí, gracias. Bueno. Bien. Entonces, tengan en cuenta que las pendientes son la cantidad de centímetros que la cañería va bajando hacia el tapón. ¿Puede haber medidas intermedias? Sí, lógico, puede haber uno en 25, uno en 33, uno en 45. Es decir, estas son las más comunes, que es lo que va bajando centímetros por cada metro.
Y 1 en 60 es la pendiente interna que le damos a los caños secundarios que están en un baño, por ejemplo, y que conectamos a la pileta de patio. Entonces, esa es una pendiente mínima que no usamos para el primario que sale a la calle, porque no tendrían la suficiente pendiente para poder evacuar. Entonces, las pendientes de salida a la calle van a estar entre 1 en 20 o 1 en 50. Es decir, que 1 en 60 lo dejamos para aguas blancas, es que entonces van a trabajar a caño lleno y que no tienen problema de evacuación. En cambio, para los efluentes en general, vamos a tener una salida de pendiente entre 1 en 20 a 1 en 50. Bien. Nila, perdón, una pregunta. Sí, ¿cómo no? En la cámara de inspección, la diferencia Sí. máxima es de 5 centímetros entre entrada y salida, o sea, ¿no puede tener más de eso? Si no tenemos, podemos tener un salto, que es otra de las herramientas que vos disponés en el caso que la pendiente tenga mucha variación y que vos tengas que corregir. Un salto se coloca cuando se supera una diferencia de 50 centímetros. Entonces, vos venís con la cañería que está a 50 centímetros de la salida de esa cámara y ahí tenés que hacer un salto. Si la diferencia es menor, directamente entra a la cámara y sale por la parte inferior. No hay ningún problema. Vos lo que ponés son las cotas de entrada y salida de la cámara. O sea que 5 centímetros es lo normal, pero puede haber mayor diferencia hasta llegar a 50 centímetros en donde es necesario que vos ya hagas un salto. ¿Está No, está entendido? bien. Genial, gracias. Bien. La primera cámara, como vimos, tiene que estar como máximo a 10 metros. Luego, la segunda cámara tiene que estar a 30 metros, pero si no es posible colocarla porque hay un ambiente, porque no podemos ubicarla, entonces le ponemos un punto de inspección que es la boca de inspección. Y luego las demás cámaras entonces están más alejadas y son a 45 metros de la primer cámara. Ustedes van a tener un diseño mucho más corto, que entonces no van a necesitar tanto espacio, van a poder ubicar su cámara de inspección, pero en general, o sea, para el cuestionario, ustedes tengan en cuenta que la primer cámara entonces es máximo 10 metros, la segunda es a 30 metros, y entonces si no se puede colocar una cámara a esa distancia, asimismo se tiene que poner una boca de inspección. Esos puntos son entradas de la cinta para desobstruir la cañería. O sea que esos puntos son importantes, se llaman de inspección porque es donde podemos destapar y podemos entrar con la cinta para desobstruir la cañería. Por eso las distancias, entonces no tienen que superarse estas distancias para poder entonces desobstruir la cañería en el caso que se tapen. Recuerden siempre que el acceso es a 45 grados, es decir, que si tenemos una cañería primaria de salida y accedemos desde otro punto con algún otro desagüe, el acceso siempre es en el sentido de la salida y a 45 grados. Y en la cámara es a 90 grados siempre que son desagües de locales primarios, es decir, que tienen que no sean secundarios los desagües, sino puede haber otras posibilidades. Pero en el caso de que tenemos desagües primarios, evacúan entonces a 90 grados
con respecto a la cámara de inspección. Este cojinete que está marcado en la cámara de inspección, vamos a poner el punterito, este cojinete que está marcado acá es entonces una moldura que se hace en el fondo de la cámara para encauzar el efluente y que vaya hacia la salida. Entonces tiene esta forma de media caña, entonces en donde se le provoca pendientes de las paredes hacia esa moldura para que entonces los líquidos fluyan en el sentido de la salida. Dibujen ustedes de esta forma los encuentros entre las cañerías. No lo hagan a 90 grados, porque eso no puede ser. Tiene que ser entonces con un codo 45, un ramal, y entonces ahí tenemos una T de enchufe. Entonces el acceso siempre es a 45, para facilitar entonces que el efluente vaya hacia la salida. Bien. El diámetro entonces es de 0, 100 o 110, no importa porque 100 es en el caso genérico de que la cañería puede hacer de asbesto cemento, y de 110 son las cañerías de polipropileno. No importa si ustedes ponen 0, 100 o 110, se entiende que entonces es ese tipo de cañerías. Pueden ser de hierro fundido, de polipropileno, que es lo que nosotros más usamos en el sistema primario, y de PVC también puede ser, pero nosotros lo usamos más para el desagüe pluvial y no el primario, porque tiene mejores propiedades el polipropileno que el PVC, que no es tan atacado por los ácidos de los efluentes. El hierro fundido es por su costo que no se usa tanto hoy en día, y entonces tenemos polipropileno, que es nuestro famoso Pepe, y tenemos el PVC, que lo usamos más para pluvial. Recuerden que el trazado es lo más recto posible, tiene una distancia al eje medianero de 80 centímetros, es decir, que nuestra salida no la podemos nosotros ubicar a menor distancia respecto del eje medianero. Siempre los cambios de dirección, recuerden lo que hablamos recién, y en el caso que no se llegara al tapón de desagüe, entonces es necesario hacer un tanque de inundación. No es el caso de su parcial, pero sí es un caso genérico cuando puede suceder en algún otro tipo de construcción. Las cámaras de inspección van en los patios, pero en el caso de una vivienda unifamiliar puede ir en un garaje. El hecho es de que cuando ustedes destapan esa cámara, por los olores que puedan salir, no es conveniente que estén dentro de un ambiente como una sala de estar o una cocina, o sea que tienen que mejor estar en un ambiente de cuarta categoría, como puede ser un garage. La tapada mínima, recuerden que es de 0,40 porque ustedes están usando polipropileno, no van a usar hierro fundido, entonces el material de tapada mínima es 0,40, como dijimos en el caso de las pendientes. Profe, tengo una consulta. Cuando pasamos con la cañería primaria cerca de algún muro, tiene que ir protegido, ya sea un muro interior. Y en la teoría también se habla de que cuando pasa por sótanos puede ir. Sí,
En el caso del sótano no tenés problema que vaya contra la medianera porque está a la vista. Entonces, si hay alguna pérdida, puede ser observada. En el caso de que está enterrada la cañería, ese es el problema, porque puede tener una pérdida, vos no lo notás, pero a la pared del vecino le va a subir la humedad. Entonces, por ese motivo, tiene que estar separada 80 centímetros de la medianera. Así también después vamos a ver que tiene 40 centímetros con el pluvial, o sea, separada 40 centímetros del pluvial. Asimismo, esos 80 centímetros con respecto a la casa en sí, también es conveniente separar esa salida primaria. Entonces, va enterrada la cañería, o sea que por eso nosotros tenemos que separarla de las fundaciones para que no absorba la fundación la humedad si ese caño se rompe. ¿Está claro? Sí, perfecto, gracias, Nilda. Bien. En el caso de otros puntos de acceso, nosotros tenemos cámara de inspección que tiene 60 por 60, que puede tener desde 45 hasta 1,20 m, y como ven aquí tiene una diferencia entre la entrada y salida de 5 centímetros en este fondo que se hace entonces de escurrimiento para que siga la salida. Las paredes están inclinadas, entonces tenemos la entrada y la salida de tal manera entonces que haya escurrimiento del efluente. La boca de acceso se ubica en las cocinas, es decir, que la pileta de cocina entonces recibe el desagüe y lo lleva a esta boca de acceso que conecta al primario. Tiene una entrada de 0,060 o bien menor de 0,040 o 50 y la salida de 0,060, que cambia si la distancia al primario supera los 5 metros, pasa a ser de 0,100. Entonces, la boca de acceso la podemos ubicar en la mesada debajo de la pileta de cocina, o si la pared de la mesada da al exterior, la podemos poner en el exterior, porque es como una cámara de inspección, o sea, es para destapar y sacar la grasa, y entonces allí es donde se puede producir muchos olores. Entonces, si se puede, se coloca en el exterior, si no estaría debajo de la mesada en el interior. Como dijimos que la boca de inspección, en el caso de que nosotros no podamos colocar una cámara a la distancia exigida de la línea municipal, podemos poner esta boca de inspección. Esta boca de inspección es un ramal a 45 que tiene entonces una camarita en donde está esa tapa hermética que nosotros podemos entonces acceder para destapar la cañería. Entonces, esto lo colocamos en el caso de que nuestra distancia o la colocación de una cámara de inspección no es posible, entonces colocamos esta boca de inspección. Como tiene un tamaño mucho menor, esta camarita, en lugar de 60 por 60 puede tener 20 por 20, entonces es más fácil de colocarla dentro de algún lugar en donde nosotros no podamos o no querramos colocar una cámara de 60 por 60. Otro caso dijimos el salto. Cuando nosotros venimos con la cañería y resulta que no llegamos bien al punto de enchufe. Entonces,
si hay una distancia que sea mayor a 50 centímetros, ahí se justifica el salto. Si no, directamente el caño va a entrar por un punto intermedio y va a salir. En el caso que el tamaño de este salto sea entonces 50 centímetros o más, ahí entonces podemos realizar uno de estos tipos de salto, que pueden ser que la cañería baje o que entonces vaya hasta aquí la cañería de desagüe y un ramal a 45 vaya a la parte inferior. Es decir, que tenemos distintas formas de realizar un salto, pero siempre que la diferencia en la pendiente sea como mínimo de 50 centímetros. ¿Está claro estos conceptos? Bien. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? La Dime. distancia, los 80 centímetros del eje medianero, ¿son desde la cámara de inspección, desde el filo de la cámara de inspección o desde la cañería en sí? Desde la cañería. Ah, buenísimo. Genial, gracias. Bien. Bien. Acá tenemos la columna de descarga y ventilación en un edificio de varias plantas. El problema que podríamos tener en este caso es que se tape un tramo intermedio entre los pisos. Eso deja sin aire, sin presión atmosférica a la cañería de descarga y puede ser que el producto de los efluentes pase entonces a un piso intermedio en lugar de seguir su paso hacia la planta baja. Como esto no es muy elegante ni siquiera querido por nadie, entonces se le debe adosar a esa cañería de descarga una ventilación subsidiaria, de tal manera que entonces haya siempre presión atmosférica en el caño de bajada. De esa forma vamos a evitar cualquier contratiempo que se genere por el atascamiento entre un piso y otro. Asimismo, recuerden que tiene que haber un punto donde se pueda entrar al caño de bajada para destaparlo, que es un caño cámara. Ese caño cámara tiene entonces una tapa roscada que nosotros, en lugar de sacar el inodoro, que puede llegar a romperse cuando lo sacamos, que cuando lo ponemos nuevamente puede perder, para evitarnos muchos peligros que puedan suceder en la remoción del inodoro, conviene que esté ese punto de inspección en el cual nosotros ponemos la cinta y destapamos el tramo de cañería. De esta manera estamos evitando el desifonaje en la instalación. Es decir, tenemos varios inodoros encolumnados, es decir, que hay uno por piso, y que entonces, si se tapa un tramo entre un piso y otro, debemos colocar, para que no se quede sin aire y empuje el efluente hacia abajo, debemos colocar esta ventilación subsidiaria de 0,063 que va a llegar hasta el último piso y ahí se va a unir al conducto de salida de ventilación de esta cañería primaria. Entonces, esto es la manera de evitar ese problema que puede surgir en el caso de inodoros encolumnados. Cuando tenemos un subsuelo, resulta que nuestra salida a la calle está haciendo esta trayectoria
Y entonces aquí tenemos inodoros instalados en el subsuelo. Tenemos que desagotar esto. Entonces, llevamos hacia un pozo de bombeo. Ese pozo de bombeo tiene que estar alejado 1 metro de la pared medianera para que no se produzcan filtraciones, y a su vez puede tener 2 formas de evacuar este pozo. O bien a una pileta de patio tapada que se une con sifón, por supuesto, que se une a la cañería primaria de salida, o bien con otro tipo de sifón Bauchan que también entonces se une a la cañería primaria. Generalmente se utiliza esta opción, es decir, tenemos la bomba, entonces de ahí pasa a la pileta de patio y la pileta de patio con sifón evacúa entonces al primario. Entonces esta es una manera de poder solucionar el caso en que tengamos varios inodoros o un inodoro en el sótano, que generalmente a veces cuando hay cocheras hay un baño de servicio en las cocheras para la gente que está dejando su auto por allí. Entonces, si es un solo inodoro, directamente conecta al pozo. Si son varios inodoros, entonces primero ponemos una cámara de inspección y de ahí conectamos al pozo. Es decir, que esta es una solución para el caso que tengamos un subsuelo con inodoros en el mismo. En el caso de los desagües secundarios, recuerden que estos son los que llevan aguas blancas o de la higiene personal, o sea que son aguas jabonosas, y van a desaguar al primario. Pero siempre interponemos un cierre hidráulico para que no pase el olor del primario a los artefactos secundarios. Los artefactos secundarios son, por lo tanto, lavatorio, bañadera, bidet, pileta de cocina. Recuerden que la pileta de cocina es secundaria, es color marroncito, hasta el sifón, y de ahí, del sifón en adelante a la boca de acceso, es recién primario. La pileta de lavar es secundaria, y algún otro artefacto que ustedes tengan secundario. La pileta de cocina, entonces, va a tener un sifón, y entonces esta parte superior es secundaria, y desde el sifón hacia la boca de acceso es primaria. Entonces, recuerden que es una salida de 0,060 y luego de los 5 metros, si todavía no llegó a conectarse al primario, entonces pasa a ser de 0,100. Esa es la variante que tiene el trayecto entre la boca de acceso y la cámara de inspección. Acá tenemos una imagen de lo que es la rejilla de piso aquí que tenemos en el baño, que es entonces una pileta de patio abierta, porque tiene rejilla, con sifón, porque está conectada con un caño de 0,060 al primario, que es de 0,100. Para que no pasen los olores, entonces esta pileta de patio tiene que tener un cierre hidráulico. Acá tenemos conectados entonces todos los artefactos secundarios con su sopapa, entonces a la rejilla a la pileta de patio abierta,
y la pileta de patio es la que se conecta al primario. Tienen ustedes que colocar en el plano siempre toda la nomenclatura que haga a los artefactos y sus modos de comando, o sea, de canillas que ustedes tengan, y además las cañerías con su material y su diámetro. Los artefactos con los colores, o sea que si son secundarios van a ser en ese color marroncito, y luego las cañerías secundarias también van a ser en ese color siena, y va a salir al primario en rojo. En los artefactos recuerden que ustedes van a tener, el lavatorio tiene 2 llaves y un pico mezclador en este caso. En el caso del bidé tenemos 2 llaves y transferencia. La del medio es para hacer surgir el agua desde la flor, desde lo que está sumergido en el bidé. Entonces es 2 llaves y pico mezclador, porque mezcla agua caliente y fría. En el caso del bidé tenemos 2 llaves, no son canillas, son llaves, porque justamente en este caso es un pico mezclador, y en el caso del bidé entonces también van a mezclarse con la transferencia. En el caso de la bañera, puede tener bañera con ducha o sin ducha, o bien ducha sin bañera. Eso ustedes ponen lo que haya. Y las llaves son las 2 llaves y transferencia, porque ustedes combinan el agua fría y caliente para salir por la ducha, y también pueden tener pico mezclador, es decir, que puede haber entonces un pico mezclador en la bañera o en la ducha. Entonces acá tenemos la simbología que está con los colores respectivos, es decir, con ese color marroncito que está indicando artefactos secundarios, se conectan con cañería de 0040 hasta la pileta de patio abierta. Esta pileta de patio abierta es de 0060 porque se indica la salida, con sifón, porque sabemos que los olores del primario no tienen que salir por acá. Profe, tengo una consulta. Sí, cómo no, dime. Eso, porque en la teoría también hablaba de que había un sistema, creo que no es el que usamos nosotras, que todos los artefactos que tenían que tener sifón, pero no sería el caso del americano, o yo me mareé. No, en el americano no tienen todos los artefactos sifón, únicamente la pileta de patio. Ah, bien. Sí. Entonces conectamos al primario, del primario sale de 0,100 y el inodoro entonces va a ser inodoro de pedestal, depósito de agua. Entonces ahí ustedes tienen que ponerle si es mochila, si es con válvula automática o si es con tanque de embutir. Entonces se le agregan esas siglas de acuerdo al tipo de depósito de agua. Y va en azul, no en este color, sino en azul. La pileta de patio entonces puede ser entonces cerrada o abierta, es decir, que puede tener o no rejilla. Y tienen sifón cuando están conectando a primario. Entonces, de esa manera, la salida recibe siempre 0040 y sale la cañería de 0060. La ventilación. Dijimos que esto era muy importante
y que nosotros tenemos que ventilar el último artefacto que tengamos, o sea, cuando iniciamos la pendiente, tenemos que ventilar forzosamente ese artefacto. ¿Puede ser que en el camino ventilemos otro? Sí, puede ser, no hay ningún problema. Pero obligatoriamente tenemos que tener ventilado el último artefacto que comienza la pendiente. Entonces, acá tenemos un inodoro con su mochila y tenemos el caño de ventilación, entonces, del sistema que está saliendo a la calle. Cuando sale a la azotea, a la ventilación, entonces ese caño que nosotros estamos poniendo, esto les recuerda a las cañerías de gas, porque sobresale 30 centímetros, entonces, del nivel aquí de la carga. Entonces, allí tenemos que no es accesible esto, nadie camina por acá, y en el caso de caminar, entonces lo levantamos para que no huela el que está circulando. Si tenemos el tanque de reserva, recuerden que el caño de ventilación tiene que superar la ventilación del tanque, porque entonces los gases del primario no tienen que entrar en la ventilación del agua del tanque. Y aquí teníamos otra distancia, o sea que si hay en la azotea algún ambiente, entonces debemos nosotros separarlo 2 metros y elevarlo a 4 metros. Si lo separamos más, si está separado más, está a 4 metros de esa puerta o ventana, la altura puede ser 2 metros. Es decir, que eso es para que los olores del primario no vayan a penetrar en los ambientes. La bajada pluvial. La bajada pluvial se denomina caño de desagüe de lluvia, CDL, o caño de desagüe pluvial, CDP. Y es de 0 a 100 o 110, si le quieren poner. Y esa cañería entonces va a salir hacia la calle y sale entonces en el cordón. Por ese motivo, como el cordón tiene 15 centímetros, si nosotros por nuestro proyecto se necesite más de una salida, más de ese diámetro, entonces podemos salir más de una vez. Esta es la diferencia que nosotros teníamos con el primario. En este caso, sí, como no podemos agrandar el cordón, acá entonces podemos salir más de una vez. En el caso de la salida, se grafican entonces por dónde va a ir la cañería de desagüe pluvial. Recuerden que lleva en el techo de losa, lleva embudo de 0,200, que es de PVC o de hierro fundido, y luego el caño de bajada, caño de desagüe pluvial, puede ser de PVC o puede ser de hierro fundido, de 0,100 o 110. Entonces hay que ubicar si hay canaletas, si hay losa, tenemos el embudo, no hay problema, con rejilla. Y sí tenemos que destacar esos materiales que yo les estuve mencionando, tanto en embudo como en caño de desagüe. Los recorridos siempre son con la menor trayectoria posible, y recuerden que no hay cruces a 90 grados ni en ángulo
entre los caños albañales, o sea, en los trayectos horizontales, porque se junta tierra y se pueden tapar fácilmente. En cada cruce que tengamos con el albañal de salida, debemos colocar una boca de desagüe, abierta o tapada, pero nunca tiene que haber una conexión en ángulo o una conexión a 90 grados. Sale entonces perpendicular a la línea municipal y luego se inclina en el sentido de la corriente de la calle, es decir, la pendiente que tiene la calle para que acompañe ese escurrimiento. Si lo ponemos en contra, el agua que viene por el cordón cuneta va a penetrar en nuestro caño. Por eso es que debemos acompañar el sentido de escurrimiento de la calle. Los embudos entonces son los que vamos a colocar en las losas con rejilla y tenemos entonces que evitar embudos pegados a la pared por posibles filtraciones y recuerden que si estamos contra una medianera no conviene colocar el embudo contra la medianera, sino colocarlo de nuestro lado, más allá, porque si no debemos alejarnos por lo menos 70 centímetros para que si el embudo ese se tapa o rebalse, no caiga el agua entonces en la pared del vecino. La bajada pluvial, entonces dijimos caño de desagüe de lluvia o caño de desagüe pluvial de diámetro 110 o 100 y el material. El albañal entonces es el tramo horizontal que tiene pendiente 1 en 100. Está separado 40 centímetros. De las fundaciones de nuestras paredes, o sea, de la pared 40 centímetros y del primario 40 centímetros. Es decir, que esos 40 centímetros nosotros tenemos que tenerlo en cuenta tanto con respecto a nuestras paredes como con respecto al primario. Y luego tenemos boca de desagüe abierta, que es la que tiene rejilla, y la boca de desagüe tapada, que no la tiene. En los desagües de techo, generalmente ponemos por el golpe de agua que sale hacia esta boca y puede rebotar hacia arriba, entonces podemos ponerle boca de desagüe tapada. Eso se justifica más cuando tenemos más de un piso. Generalmente en una sola planta puede ser abierta que no va a haber ese problema, porque no va a salir tanta agua con tanta fuerza debido a la altura. Recuerden siempre que haya la unión de distintos ramales con el albañal, se realiza la unión mediante una boca de desagüe abierta o boca de desagüe tapada. Si tenemos un patio que está bajo el nivel de nuestro proyecto, entonces necesitamos colocar un pozo de bombeo para sacar el agua. Ese pozo puede tener una tapa ciega o puede tener una forma de rejilla. Si tiene una tapa ciega, le ponemos un conducto de ventilación con rejilla. Si tiene una tapa abierta, no es necesario, entonces directamente va a ventilar por esa reja. En lo que es todo el patio, nosotros ponemos entonces bocas de desagüe que vamos a conectar a ese pozo. Como el nivel es más bajo, necesitamos colocar una bomba que lleve el agua hacia la salida de nuestro proyecto. Aquí tenemos la separación entre la cañería primaria y el conductal o albañal. Aquí está recalcado lo que yo les decía, un mínimo
de 40 centímetros entre una y otra cañería. Eso es en el caso de que pierda una cañería, no dañe, no le socave el piso a la otra cañería y que puede llegar a hacer algún daño en el trayecto. Si debemos cambiar el trayecto por el proyecto, entonces aquí se realiza, ven que cualquier cambio que se produzca en el trayecto del albañal es necesario realizarlo mediante una boca de desagüe. O sea, no hay 90 grados ni hay ningún ángulo que se realice en este tipo de cañerías. Es necesario poner bocas de desagüe en la unión entonces de los tramos que difieren en ángulo. Y se realiza entonces una longitud de 1,20 m para poder pasar de un tramo a la dirección de otro. Lo principal de aquí es que la distancia, como ven, es un mínimo de 40 centímetros y como se aprecia, siempre en los cambios de dirección va a haber entonces una boca de desagüe. La evacuación de la lluvia no se permite hacia la acera. Los balcones pueden caer libremente. Entonces, porque son pequeños, no son terrazas. Si es una terraza, entonces ya que tiene una dimensión mucho más grande, entonces sí va a tener un desagüe. Pero en el caso de balcones, entonces directamente pueden con pendiente desaguar hacia la calle. O bien con alguna boca de pescado, o sea, un caño que desagua hacia abajo. Esto es porque los balcones van a estar tapados. Se imaginan que un balcón tapa al otro y tiene que haber un vendaval muy de costado para que caiga demasiada agua sobre el balcón. Entonces, generalmente un balcón tapa al otro y por lo tanto no junta demasiada agua. Únicamente el agua que puede ser por el lavado del balcón. Bien. Pasamos ahora a la distribución del agua. Recuerden que nosotros tenemos un cierto nivel piezométrico en la vereda que nos lo da la empresa y que es de acuerdo a la ubicación de nuestro edificio. Entonces, nosotros tenemos que hasta 5 metros que haya de presión en la cañería. Podemos optar entonces entre poner agua directa o indirecta. Pero luego de los 5 metros hacia arriba, obligatoriamente tenemos que surtirnos de agua indirecta. Entonces vamos a tener distintas opciones de tanque de acuerdo entonces al uso que nosotros vamos a darle. La toma de agua está entonces directamente marcada con una caja que tiene el medidor y que va a entrar en nuestro domicilio a 40 centímetros del piso, o bien si tenemos jardín puede ir enterrada. Y la llave esta de paso va en una camarita que hagamos tapada con una baldosa en el piso. Lo que sí tenemos que respetar es el máximo de 1 metro entre la línea municipal y nuestra llave de paso. Es decir, entre la entrada y nuestra llave de paso. Hay casos en que no hay presión. Al no haber presión, entonces se opta por colocar una bomba. Pero esto no puede ser factible sin dejar sin agua a los vecinos. Para que eso no ocurra, tiene que tener la instalación una válvula automática. Esto hace que se corte el servicio cuando la presión en la calle es menor de 2,50 m. De esa manera no dejan sin agua a los vecinos.
También puede colocarse en altura esa bomba. La longitud tiene que ser un mínimo de 10 metros en altura, porque la bomba puede tirar hasta 7 metros. Quiere decir que solita, si está colocada a esa altura y la presión baja, entonces no va a funcionar porque succiona hasta los 7 metros. Quiere decir que acá no tenemos válvula automática de retención, sino directamente tenemos entonces que la altura nos está condicionando a que funcione o no la bomba. En el caso que lo tenemos en la cisterna, una cisterna en subsuelo, se imaginan que si nosotros no tenemos en cuenta la ubicación de esto, y entonces el agua entra a fluir libremente, vamos a llenar nuestra cisterna, pero los demás vecinos se quedan sin agua. Por ese motivo se interpone este puente de 2,50 metros, de tal manera entonces que cuando la presión disminuye de 2,50 metros, no va entonces a pasar el agua hacia nuestra cisterna. Esos entonces son 3 casos distintos en que podemos surtirnos de agua, pero sin molestar a los vecinos. Nilda, ¿Sí? Dime. Consulta. Sí. ¿Sí? 100 centímetros, como en la cisterna estuviera 80 centímetros del piso. Ese salto no se hace, ¿no? Si está en planta baja. Si está en planta baja, decís vos. Claro, no si está en planta baja. Si está en planta baja, le vas a colocar una válvula igual automática. Porque al estar acá en planta baja, igualmente puede estar chupando el agua de la red. Tenemos que hacerle llegar que se rompa, entonces en 2,50. Entonces hay que ponerle una válvula automática de corte. Cuando la presión sea menor de 2,50, entonces ahí va a cortar automáticamente y no va a seguir entonces llenándose la cisterna. Linda, ¿y por qué en este caso tiene válvula automática de cuello de cisne? De refuerzo. Ah, perfecto. Sí. Bien. Las distancias. Recuerden que está a 60 centímetros el tanque del eje medianero. O sea que no podemos ponerlo el tanque directamente apoyado sobre la medianera. Recuerden que en el plano de sanitaria no se le hace la albañilería, es decir, que no se dibuja el apoyo del tanque. Directamente se coloca en el aire y lo que se acota es la distancia entre la base del tanque y la última boca suministrada, que en el caso de una casa es la ducha que está a 1,80, entonces tenemos que tomar 2,50 metros desde la ducha a la base del tanque para que haya presión de agua en la ducha. Entonces, lo colocamos allí en el aire, acotando nosotros entonces la altura entre la base y la ducha. No necesitamos colocar la albañilería, es decir, cómo lo vamos a sostener. Y tenemos también distancias que debemos respetar si en el caso que está adosado a ciertas paredes. Lo principal es que lo tenemos que separar del eje medianero. El tanque para un edificio va a pasar igual, es decir, está separado 60 centímetros y tiene doble tanque en el caso que nosotros tengamos que limpiar uno
y que el otro entonces siga funcionando. Pueden ser un solo tanque con división o pueden ser tanques separados. Esto es con respecto entonces a la carga mínima que les mencioné, que en una vivienda unifamiliar es 250, mientras que en un edificio la altura desde la base del tanque a la ducha es 4 metros. Entonces eso es para que tenga presión de agua la ducha en el edificio. Entonces el mínimo tenemos 250 en una casa, y por eso es que sobresale generalmente el tanque en cualquier techo, y 4 metros entonces en un edificio. Los elementos que componen el tanque, entonces va a ser una entrada de agua que va a tener un flotante para que cuando el nivel del agua llega cierre esa entrada. Puede ser con tapa o hermético, y si es con tapa tiene la ventilación, y sale entonces un colector que tiene las distintas bajadas entonces hacia los servicios. Recuerden que llamamos colector cuando se trata entonces de una sola salida. Si tenemos tanques divididos, se le denomina puente de empalme, porque estamos entonces haciendo circular el agua desde los dos tanques, y si ponemos a limpiar uno, entonces cerramos la llave de ese tanque y abrimos la del otro o mantenemos abierta la del otro. Es decir, que el colector es cuando salimos una sola vez y vamos a los servicios. Y puente de empalme cuando entonces tenemos más de una bajada de distintos tanques. El ruptor de vacío. Recuerden que hay artefactos peligrosos y que es el bidé. El bidé es el que puede quedar con agua en la fuente y mandar el agua esa cuando no hay presión atmosférica hacia otro artefacto. Por ese motivo se coloca un ruptor de vacío en las bajadas que alimentan artefactos peligrosos. Acá tenemos baños, por ejemplo, donde hay bidé y por lo tanto va a llevar ruptor de vacío. Acá, por ejemplo, no tenemos artefactos peligrosos, es decir, son cocinas encolumnadas con lavaderos y que acá no hay bidé, entonces esta bajada no necesita ruptor de vacío. Entonces, todas aquellas bajadas que tengan artefactos peligrosos van a tener ruptor de vacío. Este era el problema entonces del bidé, que al quedarse sin agua este tanque, se queda sin presión atmosférica esta cañería y el agua que está en la fuente del bidé puede pasar a otro artefacto y que es esto insalubre. Entonces, de esa manera, lo que se debe hacer es la conexión del bidé, dejando 40 centímetros de altura con respecto al piso, y a su vez colocar el ruptor de vacío. O sea, la llave de paso la cerramos porque el tanque se está reparando o se quedó sin agua, pero la presión atmosférica se mantiene en la cañería mediante ese ruptor de vacío y hace que el agua que pueda estar en la cañería siga circulando. Bien, este es el ejemplo que nosotros vimos, que era entonces colocar todos los artefactos que son primarios, secundarios, con su color respectivo,
y ven que la conexión al primario es siempre a 45 grados, o sea, no es a 90, no es recto, sino que es entonces a 45 grados, para facilitar la evacuación. La ventilación de este sistema. Esta ventilación puede estar ubicada en esta cámara de inspección, como también en esta a la salida del inodoro. Entonces podemos tener en este punto o en este, que es el inicio de la salida hacia la colectora, el punto de ventilación. Colocamos las cañerías de agua. Recuerden que hay agua directa en línea llena, color azul. Tenemos canilla de servicio de 0013. Acá tenemos otra canilla de servicio para el patio de 0013. Y en el baño y en la cocina tenemos que tener suministro de directa. Entonces acá tenemos la canilla del lavatorio y la canilla de la pileta de cocina, que es directa. Los demás elementos van a tener agua indirecta. El lavadero puede tener directa o indirecta, eso lo eligen ustedes, no hay ninguna reglamentación que diga que tenga que ser de una u otra forma. Acá tenemos el desagüe del lavarropa, que pasa a una pileta de patio con sifón abierta, y el desagüe de la pileta de lavar, que entonces se unen hacia la salida del primario. Acá tenemos la boca de acceso debajo de la pileta de cocina, que se va a unir a la salida del primario. Y acá tenemos los artefactos del baño. Primario es el inodoro, azul es la mochila, y luego tenemos bidé, bañera y lavatorio, que son entonces secundarios. De ahí pasamos a poner las nomenclaturas, es decir, no lo ponemos en cada uno de los artefactos, sino que hacemos toda una lista en donde ponemos lavatorio, puede tener 2 llaves y pico mezclador, o puede tener 2 canillas. La bañera puede tener o no ducha, generalmente es bañera y ducha. Tiene 2 llaves y transferencia. Si tiene pico mezclador, ustedes lo agregan. El bidé tiene 2 llaves, transferencia, porque tiene la flor. El inodoro entonces va a ser inodoro de pedestal, IP, depósito de agua, mochila en este caso. Entonces es IPDAM. Y la pileta de patio es de 0060. Los caños, estos secundarios de desagüe, recuerden que son de 0040. Es obligatorio colocar una rejilla de aireación en el baño. Es decir, que aunque tenga una ventana, igual se debe colocar esa rejilla, porque la gente puede cerrar herméticamente la ventana y entonces se puede sofocar con el vapor de la ducha. Entonces, reja de aireación tiene que estar en el baño. Salimos con el caño de desagüe, entonces, polipropileno, de 0,100 o 110. Tenemos una cámara de inspección de 60 por 60. Tenemos entonces acá la pileta de cocina. En este caso tiene 2 canillas de servicio. Ustedes pueden ponerle 2 llaves y pico mezclador. La boca de acceso tapada de 0060. Y una llave de paso que generalmente nosotros colocamos
en la cocina o en el baño también, como para que si se nos rompe algún artefacto, podemos colocar, entonces cerrar el agua de ese local y que siga el agua circulando hacia las demás partes de la casa. Aquí tenemos que el caño es desagüe polipropileno, la medida, y tenemos la pendiente. Acá entonces es lo que en el corte nosotros estamos calculando, cómo va bajando este caño y cómo va a llegar hasta el tapón. En el caso de que nosotros a los 10 metros no podríamos poner una cámara de inspección, debemos colocar una boca de inspección. Acá está marcado en amarillo lo que sería el desagüe pluvial. Recuerden que en el cambio de cualquier forma del conductal o albañal, necesita una boca de desagüe. El caño desagüe pluvial es de PVC, en este caso de 0,100, con una pendiente de 1 en 100. Milda, una pregunta. Sí. En el caso de que tengas un baño sin salida al exterior, en lugar de poner rejilla de aireación, ¿qué se pone? No, porque la rejilla vos la estás poniendo en el conducto. O sea, vos le señalás conducto de ventilación, rejilla de aireación, porque la rejilla la vas a colocar en el conducto. Ah, está bien, o sea, no depende de que dé una salida al exterior. Claro, o sea, vos tenés generalmente en los toalés, en los bañitos interiores, no hay por allí ventana, entonces se le pone un conducto de salida, conducto de ventilación, y ese conducto de ventilación tiene en su parte inferior la reja, que incluso esos conductos se hacen de 20 por 20 a veces, para poder poner un extractor también. Entonces, también se puede colocar eso. Pero en el conducto de ventilación señalás además reja de aireación, que está colocado ahí. Listo, gracias. Bien. Hilda, te hago otra pregunta. Buen día. En la cocina, la boca de acceso, no queda grafiteada. O sea, porque se entiende que está abajo. No, está acá este redondelito rojo. Ah, está bien. Pensé que era otra cosa. No, no, ese redondelito rojo es la boca de acceso. Ah, bien, perfecto, gracias. Sí. Linda, tengo una consulta con el pluvial. Hoy mencionaste que tiene que estar a 40 centímetros de primario y de fundaciones. ¿Es un error que pase por debajo de una casa? Porque he visto que pasan por debajo de casa del pluvial. Sí, sí, lo que hay que tratar de evitarlo, ¿viste? Pero si no queda otra, sí pasa. Sí, perfecto. Sí, pasa, sí. O sea que es de acuerdo al proyecto. ¿Mm? Bien, gracias. Bien. El corte, entonces, como yo les digo, este caño que va de conexión de los artefactos a la cámara, lo que nosotros le ponemos no es la pendiente, lo que vamos a ponerle es los 40 centímetros en este punto, pero luego el punto de acceso tiene que llegar sí o sí a la cámara. Entonces lo que le ponemos es la cota de acceso de ese caño. No vamos a calcular todas las pendientes, sino que la importante para nosotros es la pendiente de salida. Entonces acá tenemos el punto de salida de la cámara y tenemos el punto de ingreso de la cañería a la cámara. Tenemos el embudo de desagüe pluvial y tenemos entonces el caño y la boca de desagüe tapada en este caso, entonces para el pluvial. Tenemos dibujado el tanque y vamos a tener en este caso esta ventilación corresponde al calefón termotanque. El corte que iban a hacer... consulta. Sí. Sí, en el caso anterior que está el inodoro, igual me condiciona el inodoro a la colocación de la cámara, ¿verdad? Le vas a dar la profundidad necesaria a la cámara.
O sea que vos le vas a dar la entrada a ese caño, depende entonces la longitud que vos tengas desde el inodoro. Arrancás con 40 centímetros y tenés que llegar a la cámara. Entonces, para llegar a la cámara, vos condicionás entonces la profundidad, porque le podés dar 45, 60, hasta 1,20 m. Así que depende de la longitud, le vas a colocar entonces esa ubicación. Acá ven ustedes que están los desagües. No me tengo que atar tanto. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, una duda. En el caso de que el inodoro no sea el último artefacto, ¿cuánto sería la bajada que haga la cañería en un inodoro que esté, no sé, en la mitad de la colectora? Siempre va a ser 40. O sea que vos acá vas a bajar 40, acá vas a bajar 40, acá vas a bajar 40. Siempre es 40 cuando vos iniciás la conexión a la cañería. ¿Está claro? Gracias. O sea, siempre la profundidad mínima de boca de acceso, de pileta de patio abierta, de pileta de patio abierta también acá en el baño, serían entonces 40 de profundidad. Siempre tenés 40. Esto es en el caso que estamos hablando de tierra, ¿no? Porque ya en edificio es otra cosa que lo ponemos colgando. Pero en el caso acá que nosotros tenemos, siempre va a haber una tapada mínima de 40. De ahí va a enchufar, como yo les decía, esta pendiente no la van a calcular porque sería entonces que esta salida tiene que sí o sí llegar entonces a este caño. Entonces les va a dar todas medidas diferentes. Entonces, para que ustedes no pierdan el tiempo en estos cálculos, lo importante es que calculen esta pendiente, o sea, la pendiente de salida. En el enchufe de cada una de esas cañerías, como ustedes lo hicieron en planta, lo proyectan al corte y van a tener entonces esos puntos y lo van a medir con respecto al plano de comparación. Entonces van a ponerle las cotas de entrada y salida de las cámaras o de entrada a la cañería de salida. Eso que decís vos, Nilde, es importante porque uno de los faltantes más comunes es que no acotan esos puntos intermedios de conexión, ¿sí? Pero que a lo largo, como vos decís, esas cotas tienen que estar presentadas, como dijiste vos recién. Sí, o sea, esto es importante, o sea, el punto de unión de las salidas esas que tenemos intermedias a la cañería principal. Estas cotas tienen ustedes que ponerlas. O sea que entrada y salida de cámara, como también entonces de cada punto en especial. Las cañerías de agua, recuerden que va la azul directa en línea continua y tenemos la indirecta con línea de trazos y la carmín que vendría a ser el agua caliente. Van a tener dos plantas distintas, o sea que no se les va a mezclar a ustedes lo que es agua con lo que es cloaca. En este caso está puesto el calefón, que tiene una llave de paso de 0019 y una llave exclusa de 0013, y tenemos las subidas al tanque de agua directa para alimentarlo, la bajada al calefón que es trazo y punto, o termotanque,